Hola, bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones SICA. En esta ocasión, nuestro tema principal será la serie de Netflix El Eternauta, una serie que nos cuenta la historia de un grupo de personas que se quedan atrapadas en una nevada mortal en Buenos Aires y tendrán que recurrir a diferentes estrategias para sobrevivir. Seguramente ya la vieron, así que pronto entramos en materia. En esta ocasión, por supuesto, tengo el gusto de que me acompañe el doctor Rogelio del Prado. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal, Alberto? La doctora Isabel Lincoln Strange Reséndiz. Hola, doctor Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El doctor José Luis Vázquez Luna. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal, Alberto? Bien, gracias. Me alegro mucho. Y, por supuesto, el doctor Ricardo Ignacio Prado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Ricardo? Qué gusto. Bien, gracias. Bueno, pues vamos a entrar en materia, por supuesto, preguntándoles en el mismo orden en el que los he presentado sus impresiones generales sobre la serie. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué fue lo que les gustó más, lo que les gustó menos? Rogelio, cuéntanos. Bueno, para ser sinceros, me costó mucho trabajo entender la dicción, la enunciación del español sudamericano, concretamente argentino. Me costó trabajo encontrar la forma de vincular sus expresiones, su tonalidad. Eso me parece fundamental en la comunicación intersubjetiva, la enunciación, porque nos habla de una cultura, de un modo de ser, de un modo de enfatizar las palabras. Y por otro lado, una vez que medio superé el problema de la enunciación, pues me parece un tema que interesante, pero hasta cierto punto común. Y eso me lleva a preguntarme sobre esta necesidad y por otro lado la fascinación por estos temas apocalípticos, por estas situaciones límites en las que nos encontramos. Creo que en nuestro tiempo necesita pensar, entretenerse con cuestiones límite, donde aparentemente es una realidad que no nos va a tocar, pero por otro lado refleja parte de lo que es la historia de la humanidad. Entonces me interesa esta paradoja entre la necesidad, la fascinación, pensando también en como un reflejo de las relaciones humanas. Entonces, en términos generales, creo que es un tema que se repite, y en esta repetición encuentro un tema de necesidad, diría yo, estructural o cultural de nuestro tiempo, por esta afición a los temas apocalípticos. Muchas gracias, Rogelio. Isabel, ¿de qué te pareció? Pues me pareció muy interesante, a mí sí me gustó mucho, la verdad, la narrativa, aunque es pausada, se toma su tiempo el narrador para exponer qué es lo que está sucediendo en el espacio, qué es lo que está observando este personaje, cómo es que se convierte en el Eternauta y qué lugar va a tener en este espacio del fin del mundo, ¿no? Las narrativas apocalípticas relacionadas con la invasión de series alienígenas o extraterrestres, yo creo que inician con La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, ¿no? En donde en un contexto en particular, una fuerza externa con mayor tecnología, con mayor fuerza, llega a invadir el espacio y corremos el riesgo de que la humanidad termine. La historieta es de 1957, eso no hay que perderlo de vista. Y la adaptación que se hace para televisión, de manera personal, me parece que está muy bien hecha, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienen en su mirada los argentinos hacia 1957 y entre 1959, una vez que ya está... que ya termina la novela se publica entre el 57 y el 59, y el suceso bélico más reciente en ese momento es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y para cuando se hace la adaptación a la época contemporánea, se busca que esa mirada hacia el pasado bélico, oscuro, triste de la humanidad, más cercano hacia estos personajes, sea la Guerra de las Malvinas.
Entonces, me parece que esta adaptación temporal de una historia que se escribió en 1957 la alcanza a realizar muy bien Netflix a partir de la creación y la dirección de este Stagnato, ¿no? Bruno Stagnaro, perdón, que le queda muy bien, ¿no? Sí, siendo es muy interesante la adaptación temporal que hacen, ¿no? Del 57 a la actualidad. José Luis, ¿a ti qué te pareció la serie? Me parece muy, muy interesante. Hay una serie de elementos que creo que debemos de resaltar, lo que comentaba la doctora Isabel, el hecho de que es una adaptación de un cómic del 57 que se publicó aproximadamente 5 años y que fue retomada en varias ocasiones, ¿no? Se actualizó. En el 70 se dio una actualización por ahí y después pues la más reciente con Netflix, ¿no? Hay una serie de elementos que en el área de comunicación son muy, muy importantes. El escritor destaca algunos elementos, por ejemplo, las bandas civil de comunicación, ¿no? Que obviamente para ese entonces pues era como que la única alternativa después del teléfono, que ya en la serie de Netflix, pues obviamente ya mencionan por ahí, es que con Wi-Fi hubiera sido una conexión muy sencilla, ¿no? Pero en su época, las bandas civil eran algo muy importante y que de hecho en diferentes momentos de la historia de la sociedad han sido las que han ayudado en desastres sobre todo, y desastres naturales, ¿no? Cuando un huracán, cuando alguna tormenta derriba todas las torres de comunicación, las bandas civiles son las que han ayudado. Entonces eso lo recupera, creo que es una parte importante, y también elementos pues simbólicos, ¿no? Simbólicos para los argentinos, como la Guerra de las Malvinas, el estadio del River, y etcétera. Entonces creo que son elementos importantes que retoma y que traen todavía y que son muy actuales, además de la situación política de ese momento y que la adaptan al momento actual. Sí, este tema de las telecomunicaciones es muy interesante porque insertos como estamos en la dinámica de la comunicación digital, se nos olvida que tenemos otros medios de comunicación, ¿no? Que no dependen de servidores que estén en países extranjeros. Pero bueno, Ricardo, ¿a ti qué te pareció la serie? Pues me parece una serie muy bien lograda. Creo que algo de lo que es destacable es que los valores de producción me parecen de bastante buena calidad, bastante buena factura para tratarse de una serie argentina. De entrada eso me parece un elemento a destacar, y la verdad me parece también pues bueno que establece un cierto paradigma, ¿no? De alguna forma. Por otro lado, bueno, ya comentaban la temporalidad del cómic, cómo nace como un cómic, y de alguna manera también cómo pareciera que abre el camino para otros cómics. No quiero decir, pues bueno, los cómics que hemos estado viendo, por supuesto, de Marvel o DC convertidos en grandes películas. Bueno, no quiero decir grandes películas, sino en blockbusters, ¿no? Producciones muy comerciales, orientadas finalmente al retorno de la inversión y más allá, sino más bien retomar este tipo de cómics que son considerados de alguna manera como de culto, ¿no? No puedo dejar de pensar en Walking Dead, que por supuesto hay una enorme diferencia de tiempo. De Walking Dead como cómic se publica la primera vez en 2003, pero creo que hay varias similitudes en ese sentido, ¿no? Es decir, y cómo insisto, este cómic que se publica en el verano del 57 por primera vez, pues también es en blanco y negro, también es un trazo a línea, realista, pero tiene varios elementos narrativos que no sé si se aprovechan o se retoman de manera interesante en la serie, ¿no? Por ejemplo, el personaje, bueno, varios de los personajes, pero el personaje principal, pues es un personaje que continuamente en el cómic rompe con la cuarta pared, ¿no? Desde la primera página del cómic podemos ver cómo se dirige a las personas que estamos leyendo el cómic. Y por otro lado, pues plantea de manera, me parece que bastante
pues sí, de manera bastante innovadora, pues esta catástrofe mundial que empieza con un apagón donde nadie sabe nada, todos de alguna manera se desconectan y conecta muy bien de alguna forma también con la realidad actual, ¿no? Es decir, algo de por lo menos lo primero que yo pensé en el capítulo de inicio es, es una nieve que mata a las personas al contacto, pues seguramente se trata de una suerte de invierno nuclear, ¿no? No obstante, pues en los 50s estaba este escenario, ¿no? De alguna forma que se refuerza después como con la Guerra Fría y que hoy en día pues vuelve a aparecer como una amenaza, ¿no? Con los conflictos pues políticos y bélicos entre Rusia y Ucrania y bueno, todo lo que se ha desencadenado a través de las demás potencias. Entonces, a mí me parece que es una historia que no pierde vigencia y que se retoma muy bien. No sé, finalmente, si tiene esta diferenciación tan interesante o tan clara que propone el doctor José Luis, pues del uso de la banda civil, y hoy en día si realmente tendría que ser un apagón completo y esta tecnología antigua que sigue funcional de alguna forma. Bueno, pues hoy en día la banda civil no sé cuál sea su estatus, pero probablemente ya no tenga esa popularidad, ¿no? De alguna forma. Bueno, la idea un poco es que está disponible, ¿no? O sea, vamos, no necesariamente tiene que ser una radio que todos tenemos en casa. Claro. Pero que finalmente necesita de lo mínimo para funcionar, no necesita repetidores, señales, ni nada como los teléfonos, ¿no? Y entonces en esta situación apocalíptica, perdón, que decías, Rogelio, en donde parece que tenemos esta fascinación últimamente por ver el mundo arder y destruirnos los unos a los otros. ¿Cómo viste la relación entre los personajes, los grupos, los colectivos que se dan ahí en esta situación límite en cuanto a violencia, cuidados? ¿Qué te parece esa dimensión? Pues varias cosas a destacar. Primero, la sorpresa de el impacto que nos causa la realidad del mal. Ver la muerte, retomando el primer episodio, los primeros momentos, ver el rostro de la amiga fallecido de manera sorprendente, es todo un acontecimiento brutal para cualquiera de nosotros, ¿no? Y por otro lado es el shock de no aceptar, no entender, como si no tuviéramos la facultad, la capacidad de enfrentar la muerte del otro. Sigue siendo algo sumamente impactante. Para muchos la muerte del otro, todo esto es el origen de la cultura, ¿no? La necesidad de poder significar la muerte del otro, encontrarle un sentido, pues es lo que da pauta a la creación de la civilización. Pero justamente es algo interesante porque es solamente un shock y después se empieza a normalizar la realidad de la muerte del otro. Y ahí empiezan estas dinámicas muy interesantes de cómo agruparse, con quién agruparse, y la desconfianza, podríamos decir, que aparece inmediatamente. Porque en un estado brutal, un estado de incertidumbre y de muerte, lo que aparece en primera instancia pues es la duda. Y aquí pues nos remontamos, hablábamos hace un rato del capítulo 13 del estado de naturaleza de Thomas Hobbes, donde en un estado de guerra, en un estado natural, un estado de muerte, donde no hay instituciones, no hay ningún elemento cultural, ni político, ni económico que pueda salvarnos, entonces aparece lo más primigenio de la condición humana, que es la enemistad, la competencia, la rivalidad. Y después de ahí, un segundo momento, pues entraría la formación de grupos,
de grupos para sobrevivir en un estado de límite, de guerra, de muerte. Y entonces, pues, creo que la serie tiene la virtud de retratar de manera muy entretenida lo que somos. Y eso también es un riesgo, porque la banalización del mal tiene efectos paradójicos, ya lo decía Hannah Arendt. Y la comunicación, el periodismo, las series de televisión, el cine, contribuyen fuertemente a la banalización, a la trivialización del mal. El mal y la guerra deja de ser objeto de estudio y de reflexión para convertirse en un asunto cultural de entretenimiento. Y bueno, pues ahí está la paradoja, ¿no? ¿Cómo enfrentamos nosotros hoy esta realidad? ¿De una manera entretenida, cultural, o de una manera reflexiva como en el pasado se hacía, ¿no? Decir, de tratar de encontrarle una razón, un sentido, un tratado, o verla, esta realidad en la que formamos parte como forma cultural de entretenimiento. Vaya, si al final el entretenimiento nos lleva a encontrar soluciones al conflicto, pues qué bueno, ¿no? Que sea a través del entretenimiento. Pero dudo mucho, lamentablemente, que sea el entretenimiento una forma de encontrar una salida al conflicto, a la traición, a la muerte entre grupos. Y en esta dimensión, ¿no?, de la interacción, creo que uno de los principales temas que trata la serie es el tema del héroe, ¿no? Y la reflexión sobre qué hacer, cuál es nuestro rol como seres humanos en estas situaciones límite. ¿Tú cómo ves este tema, Isabel? El del héroe, el de la colectividad. Yo creo que es muy interesante. El papel del autor creo que juega tiene un lugar fundamental, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que Oesterheld, uno de los primeros cómics que escribe es sobre la vida del Che, o entre sus cómics está la vida del Che Guevara, ¿no? Porque creo que, me voy a regresar tantito, el Eternauta proyectó a un autor argentino que por lo menos en México era poco conocido, ¿no? Cuando tenemos, hay grandes autores argentinos de literatura que pues forman parte prácticamente de nuestros estudios básicos, ¿no? Él sigue siendo vista la historieta como un género menor durante muchos años y bueno, se recupera a Oesterheld como un gran autor. Y me parece que él lo que quiere configurar es una especie de héroe latinoamericano, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero que a la vez se estructura como cualquier superhéroe de cómic estadounidense, ¿no? Es este hombre que sale a luchar, a buscar, a de alguna manera tratar de solucionar una situación, ¿no? Muchas veces condicionado por las circunstancias y otras veces por voluntad propia, y eso hay que tenerlo en cuenta. Una vez que me acerqué al autor y a la serie, yo me preguntaba por qué fue asesinado y por qué fue desaparecido por la dictadura argentina, ¿no? Esa era mi principal inquietud. ¿Y qué hay de político en el cómic? ¿Sí? Podemos identificar estos elementos de ideología política clara que nos lleven a hablar de lo que estaba pasando en un contexto en la Argentina de Perón, etcétera, ¿no? Creo que eso lo podríamos a lo mejor interpretar en el texto, pero yo no estaría tan segura de que esté en el texto como tal. Pero, bueno, regresando a tu pregunta, yo creo que es esta imagen del héroe, ¿no? Del héroe como tal, cumple a veces con ciertas características del héroe clásico, ¿no? Porque finalmente está él encerrado en su espacio y tiene que salir, ¿no? A emprender un viaje, ¿sí? En búsqueda de su hija, que finalmente lo va a convertir en el sujeto que lo lleva a tomar las riendas de la situación y a enfrentar una realidad terrible, peligrosa, violenta, para defender, pues, primero a su familia, después a la humanidad, ¿no? Porque finalmente de alguna manera, él desiste y entra a la lucha militar. Ya, gracias. Sí, bueno,
Hay que considerar la metáfora, ¿no? O sea, finalmente es un cómic que se produce durante la dictadura argentina y todo parece indicar que, por ejemplo, la idea de la nieve mortal es la metáfora de que el peligro está en el aire, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? El cómic se publica por primera vez de 1957 a 1959. Tiene dos partes. La primera es pues el Eternauta, ¿no? La que conocemos. Con el paso del tiempo en Argentina se va a convertir en el Eternauta 1 y después va a salir el Eternauta 2. Okay. Pero no sale como tal durante la dictadura argentina. O sea, Juan Domingo Perón muere en 1974 y al frente del poder, o sea, se queda con la presidencia María Estelita Martínez de Perón. Ajá, ella va a gobernar de 1974 a 1970. Febrero de 1975 se empiezan a dar los primeros chispazos, los primeros vistazos de lo que va a ser la dictadura militar. Pero la dictadura militar como tal estalla hasta 1976 con el golpe de estado de Videla. Oesterheld es aprendido en 1977 y se cree que fue asesinado y desaparecido por la dictadura en 1978. Pero de alguna manera ya su producción literaria ya se había colocado en el gusto de los argentinos. Yo te hablaba de este cómic que escribe sobre el Che Guevara, que no lo pudo haber escrito antes del Eternauta porque la revolución cubana triunfó hasta 1959, ¿no? Entonces debe ser posterior a esta etapa, me parece que sí es de los 60, pero a lo que voy es a que recupera de alguna manera un modelo de este libertario latinoamericano en un contexto donde también Juan Domingo Perón tenía una ideología bastante nazifascista, ¿no? Y estuvo gobernando el país pues durante varias décadas. Ya, gracias. ¿Qué otras reflexiones te vienen a la mente, José Luis, al haber visto la serie? ¿Qué otras cosas te llamaron la atención? Yo creo que sí hay elementos de o contra la dictadura que están ahí. La falta de organización y presencia del gobierno, donde la sociedad civil se tiene que organizar para enfrentar situaciones que se están viviendo, lo hace de manera pues muy velada, muy atractiva, ¿no? No divertida, sino entretenida, pero sí los representa en la serie. También ahorita que comentaban esta parte del apocalipsis, me venía a la mente, yo creo que nosotros vivimos esa parte ya, y no en ciencia ficción, ¿no? Con la pandemia en 2020, pues yo creo que lo vivimos. ¿Cómo es que enfrentábamos algo desconocido? ¿Cómo nos enfrentábamos a esto? Y también para los mexicanos y específicamente para los capitalinos, la suspensión de la distribución de la gasolina en el inicio del gobierno del presidente López Obrador, creo que fueron situaciones que nos sometieron a una situación parecida, ¿no? Sobre todo la pandemia, que bueno, no sabíamos contra qué nos enfrentábamos, nos cuidábamos de todo, teníamos miedo de salir precisamente porque pensábamos que en cualquier momento nos podía tocar. En la época del huachicol, bueno, pues ¿dónde conseguíamos el combustible? Teníamos que hacer filas. Entonces, de alguna manera, hago ese símil y nosotros vivimos esa parte y ahí nos damos cuenta de hasta dónde nos lleva como seres humanos, como personas, el comportamiento, ¿no? Claro. Viene la lucha del pensar en el otro o de pensar en uno mismo. ¿Ayudo a los demás o me preocupo por mí mismo? Entonces creo que eso nos hace reflexionar y que muchas veces en situaciones de este tipo puede llevarnos a actuar con nuestros instintos primarios o primitivos o elevarlos al nivel de pensar en el otro, ¿no? De someter, de controlar nuestros instintos primarios y pensar en la comunidad, en el colectivo y no nada más en el individual. Entonces creo que también es algo que se puede rescatar y reflexionar de esta serie, ¿no? Y también algo de lo que hemos estado platicando de la obra de Karol Wojtyla sobre los actos de conciencia o con conciencia. ¿Qué tanto actuamos conscientes de lo que estamos haciendo? Claro.
Entonces, ese contexto me da, y de ahí podríamos pues platicar mucho más sobre el tema, ¿no? Sí, y en esa situación límite, pues siempre hablar de la conciencia humana, de la voluntad humana, te pone desafíos, ¿no? Tanto a la reflexión como a la acción. Ricardo, ¿qué más te gustaría destacar? Bueno, nada más puntualizando algunas de las cosas que se mencionan. Es importante, creo yo, o a lo mejor más bien fundamental, mencionar que el cómic, si bien se escribe a finales de los 50, Oesterheld lo reescribe con un tono mucho más político en el 76. Es decir, se vuelve una obra icónica, no solamente dentro de la el contexto de la dictadura argentina, sino, insisto, se vuelve una suerte de inspiración, pues prácticamente para cualquier autor que quiera utilizar el cómic, que tradicionalmente y sobre todo en la cultura latinoamericana, a diferencia de la cultura estadounidense o de la cultura japonesa, se considera, y voy a utilizar la palabra coloquial, como muñequitos. Es decir, se le resta poder narrativo, pues porque son dibujitos, ¿no? De alguna forma. No obstante, si analizamos el caso de otros personajes, pues que son probablemente relativamente o viven relativamente en el mismo tiempo y bajo el mismo contexto que Oesterheld, como es el caso de Kino, pues Kino es un sobreviviente de la dictadura argentina en ese sentido. O sea, Kino desarrolla un cómic mucho menos, vamos a decirlo, agresivo, mucho más suave en muchos sentidos, desde un personaje que es una niña, que vive en un entorno con puros niños, etcétera, pero no olvidemos que a Mafalda la atropella un camión de sopa. ¿Por orden de quién? Pues de la dictadura argentina, de alguna forma, ¿no? Es decir, es la última aparición de Mafalda de alguna manera, y esto pues nos habla de cómo Oesterheld y Kino y otros personajes de ese entonces utilizaban ya desde ese momento de manera muy, muy clara, pues finalmente la figura del monero, vamos a decirlo así, donde entre bromas y entre situaciones aparentemente de ficción, pues puedes denotar o puedes más bien que no denotar, sino puedes denunciar acciones pues viles y complejas, ¿no? En efecto, bueno, pues Oesterheld es desaparecido junto con toda su familia, junto con 4 de sus hijas, lo cual es una tragedia brutal. Pareciera que cuando escribe o reescribe el Eternauta, pues de alguna manera en la búsqueda de su hija, pues no lo sé, de una forma a lo mejor un poco macabra, pareciera adelantarse a lo que va a ser el fin de su vida, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, bueno, yo no estaría de acuerdo completamente, a lo mejor disiento un poco con esta idea de que Juan Salvo es vamos a decirlo, como el héroe norteamericano. Yo creo que es todo lo contrario. El héroe inspirado o de inspiración de los cómics norteamericanos es un héroe único, es un héroe que trabaja solo. Es decir, ya hasta los finales de los 70s, 80s es cuando de alguna forma aparece esta idea de la Liga de la Justicia y entonces trabajan en grupo, pero en realidad son personajes solitarios. Juan Salvo no. Juan Salvo es un personaje que encarna una lucha pues en colectivo, una lucha con un grupo grande, pertenece a un grupo importante y es una lucha, y bueno, a propósito del aniversario de Michel de Certeau, es una lucha en la que se propone esta idea de un personaje táctico frente al poder, pues bueno, de los personajes que encarna o que crea Juan Salvo como los posibles pues antagonistas, y de alguna manera pues como esta estrategia, ¿no? de la que habla de Certeau. Y bueno, me parece que aquí pues lo hacen de una manera muy, muy, muy interesante. Finalmente, me parece, o algo que a mí me impactó mucho y en cuanto a la vigencia, es este sentimiento que desde el primer capítulo buscan establecer, de soledad, de incertidumbre, de diferencia
o dificultad enorme para relacionarnos con los demás, de enseñarnos a temer a la sociedad y a los otros en una situación pues extraordinaria o a lo mejor hasta cotidiana. Efectivamente, bueno, sin duda, como toda gran obra, pues permite muchas miradas, muchas reflexiones, perspectivas en torno a ella y por supuesto pues los debates y las polémicas que seguro seguiremos en otros espacios, pero por ahora les pido una breve reflexión final a cada uno. Rogelio. Bueno, creo que nos presenta el desafío en varios sentidos esta serie y también Netflix como empresa, como industria. Primero, retomando lo que acaba de decir el doctor Ricardo, el promover, producir, sacar a la luz una serie donde se transforma la estructura del villano en del héroe y también de los villanos en una realidad sudamericana, argentina, me parece muy, muy interesante de esta industria. Pero por otro lado también es una industria que busca atraer el mercado de manera acotada, cada vez más especializado. Ya no es la industria que busca una serie que impacte a todo el mundo, sino que esta serie está tocando fibras latinoamericanas y está yendo a un foco mercantil de una manera atinada, ¿no? Es decir, en este sentido, la industria del entretenimiento pues está transformándose y dejando atrás el modelo de Hollywood de querer construir una narrativa que a todos nos impacte por igual, ¿no? Y así podríamos mencionar una cantidad de series que buscan ese propósito de Netflix. Y por otro lado, el gran desafío que tenemos es cómo tomar al entretenimiento, si como mero pérdida banal del tiempo, un acto de comer palomitas, de prestarse al sillón y tratar de olvidarse de lo cotidiano para concentrarse en una serie que aparentemente nos saca de lo cotidiano, o hacemos ese ejercicio de vernos ahí incluidos como sociedad, como reflejo de nuestro tiempo, ¿no? Y aquí me parece pues nuestro papel en el SICA, pensar nuestro tiempo a través de la cultura, del entretenimiento y vernos implicados y responsables de lo que podemos y debemos hacer en tiempos. Hace un momento decía el doctor José Luis que refleja la serie algo que ya vivimos con la pandemia o con la falta de gasolina en los primeros meses del gobierno de López Obrador, pero es el pan nuestro de cada día, ¿no? Es la situación de una violencia normalizada y que eso nos lleva, pues, o tomamos una reflexión más seria sobre nuestro tiempo y nuestro México, o vemos las noticias, vemos la serie, pues como parte de una perversa normalidad, ¿no? Ojalá que no caigamos en este segundo punto, de ver las series apocalípticas y de muerte como una perversa normalidad que nos lleve también a digerir las noticias de la violencia en nuestro México, pues con una actitud de indiferencia. Gracias, Rogelio. Isabel. Bueno, a mí me parece que vale la pena que los espectadores se acerquen a la serie en un contexto donde las narrativas apocalípticas y pandémicas han estado llamando la atención de los creadores. Me parece que El Eternauta está muy bien realizada y merece nuestra atención. Creo que sí narra esta condición del sujeto latinoamericano que se tiene que defender ante una serie de sucesos de manera constante, ¿no? Y que se puede erigir
como un héroe en su propio espacio, y creo que su adaptación de la vida del Che da cuenta de ello. Eso por una parte. Creo que sí es importante ver la obra con sus orígenes, como es, ¿no? Desvincularla un poco del mito a que a veces se crea en torno a la obra, ¿no? Hay que pensar en lo que decía Roland Barthes, ¿no? Como alrededor de una realidad se añaden una serie de elementos que van añadiendo los mismos medios de televisión, las artes, la cultura, y lo van convirtiendo en un otro sentido, y el hecho de que se rescate el cómic y que el cómic vuelva a circular y que se esté imprimiendo, etcétera, etcétera, creo que esto es importante. Y hablando del mito, perdón, doctor, pero esta idea de que Mafalda muere atropellada por un camión de sopas es igual un mito, ¿no? El País hizo un reportaje muy amplio para desmitificar todas las viñetas que habían salido en varios medios de comunicación para decir que Mafalda había sido atropellada por un camión de sopa, en esta idea de generarle otro contenido a una obra que en realidad no fue prohibida. Eso es importante tenerlo en cuenta. El Eternauta se publica a partir de 1957 y Oesterheld va a seguir publicando otros cómics en este semanario que se llamaba Hora Cero Semanal, ¿no? Entonces eran varios autores que publicaban ahí sus cómics, y en realidad no hay censura en torno a sus obras, salvo por la del Che. O sea, la del Che automáticamente sacado de circulación, ¿no? Y dicen que se desaparece y se destruye. A lo mejor pronto saldrá una copia por ahí, ¿no? Pero vale la pena, me parece una serie de televisión interesante. No le pide nada a The Walking Dead, al contrario, me parece que el director se toma un poco más su tiempo para hacernos saber qué es lo que pasa en el espacio. No vemos esta narrativa constante de gente corriendo, de gente gritando, de te van a alcanzar los monstruos o te van a alcanzar los muertos, y aquí vemos un espacio en el que podemos ver lo que el personaje ve, ¿no? Sentir lo que el personaje siente y conocer ese espacio en el que se va desarrollando la acción. Y ya, gracias. Doctor José Luis. Sí, gracias. Bueno, los dos elementos principales ahí es los temas, ¿no? Uno, el apocalipsis, que a la humanidad pues siempre le ha inquietado, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿De qué forma va a terminar? Etcétera. Y en diferentes obras se ha manejado. La otra es la existencia de extraterrestres o de invasores o de entes de otro mundo que son representados de diferentes formas, y algunos que sí son amistosos y otros enemigos y demás, pero es algo que pues desde siempre se ha tenido esa inquietud, ¿no? Entonces son los dos temas que manejan en la obra. La otra, los elementos visuales que manejan, decíamos, o recordaba yo, por ejemplo, el tañer de las campanas, ¿no? Para llamar la atención de los monstruos y demás, cómo lo integra en la narrativa, que lo hace, por supuesto, muy, muy bien. Y por otra parte también, lo que tenemos que invitar al público y nosotros mismos a analizar los diferentes dilemas éticos que se presentan durante toda la serie. ¿Qué haríamos nosotros, cada uno desde su perspectiva, en la situación de los actores? ¿Qué pasaría si tu hija estuviera fuera? Claro. ¿Tú cómo actuarías? ¿Cómo ayudarías o cómo actuarías respecto a tus demás compañeros, vecinos y personas que están cerca de ti en esta situación? Entonces, ese tipo de dilemas que se van presentando, yo creo que es algo que nosotros tenemos que analizar, que tenemos que pensar y ver hacia dónde apuntamos, ¿no? Yo creo que esa sería una tarea importante. Y algo que también me llama la atención es el final. ¿Es un final? No es final. Final. Exactamente, a eso voy. Porque hay una discusión de qué es un final abierto, ¿no? Que bueno, obviamente el autor aparentemente, o digo no aparentemente, él ya no va a cerrarlo, pero ahí queda, ¿no? Entonces, nosotros también podemos imaginar ahí el final que queramos, ¿no? Entonces es un ejercicio que podríamos hacer y que se pudiera dar también para una discusión, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José Luis. Ricardo.
Claro, bueno, antes que nada agradecerle a la doctora la precisión. Perdón. Finalmente tiendo de repente con la emoción desde la tranquilidad que da la ignorancia, a proponer ciertas cosas que probablemente sean parte de un mito. Pero independientemente de eso, yo creo que un mensaje que es muy importante desde el cómic de los 50, retomado en los 70s, tratado de convertir en serie o en contenidos hasta el día de hoy, y esta última interpretación finalmente es que este autor propone, y a mí me parece que sigue siendo muy, muy importante para la sociedad actualmente, que nuestra obligación, al ser parte de la persona común, de la persona cotidiana, nuestra obligación es seguir siendo figuras incómodas. Es decir, si bien Aquino no lo desaparecieron, pues era una figura incómoda de cualquier manera. Es decir, todos los personajes que retrataban la realidad política o que retratan actualmente la realidad política de una manera diferente, de una manera en la que pues bueno, no le alcanza el presupuesto a los políticos para poder de alguna manera silenciar o contraargumentar, pues finalmente se traduce en figuras que son verdaderamente incómodas para el poder, y yo creo que esa figura es fundamental, ¿no? Esa figura que se propone, pues sí, de alguna forma del héroe colectivo y de ser incómodo frente al poder. Ahora, ser incómodo frente al poder en la época en las épocas de las dictaduras argentina, uruguaya, brasileña, era tremendo. Hoy en día, frente a una suerte de dictadura del crimen, pues también se vuelve riesgoso y también se vuelve complejo. Y bueno, pues esto, como mencionaban, creo que el doctor del Prado de manera muy puntual, nos invita finalmente a no convertirnos en parte de una sociedad espectadora de la violencia, de la tragedia, sino al contrario, buscar formas creativas, tácticas, regresando a lo que dice Certeau, creativas, pues de poder resultar incómodos a este tipo de problemas, pues que laceran a las sociedades latinoamericanas, mundiales, y hoy especialmente a la sociedad mexicana. Muchas gracias a mis compañeros por sus interesantes reflexiones sobre el Eternauta. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos hasta el final de este video. Recuerden seguirnos en Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros siguientes videos. Hasta entonces.